Había pasado el día esperando tener finalmente una noche tranquila, lejos de la rutina. Los últimos meses habían sido agotadores, con trabajo, responsabilidades y el creciente deseo de pasar más tiempo de calidad con su esposa. Cuando ella le dijo que iba a salir para una noche de chicas, él sonrió. Ella lo necesitaba, lo sabía. Un momento para relajarse, beber un buen vino, reír con los amigos y olvidarse de la presión del día a día. Sin embargo, la tranquilidad que sentía no duraría. En mitad de la noche, aparece una notificación en tu móvil. Un amigo que estaba en una fiesta publicó una foto en Instagram y él, por reflejo, abrió la imagen. Se rió al ver a su amigo, ya medio borracho, haciendo muecas y bocas. Sin embargo, algo llamó su atención en el fondo. Una mirada. Una silueta familiar. Amplió la foto y contuvo la respiración. Su corazón se aceleró y durante unos segundos dudó de lo que vio. Allí, al fondo, entre las luces borrosas y los movimientos de la gente, estaba ella. Tu esposa. La mujer que había dicho que saldría con sus amigas estaba, en realidad, en brazos de otro hombre. Sus rostros estaban demasiado cerca, sus sonrisas demasiado íntimas. La expresión de su rostro, era una mirada que no había visto en mucho tiempo, una mirada que no era para él. Todo se derrumbó en una fracción de segundo. El suelo pareció desaparecer. Releyó mentalmente cada palabra que ella dijo antes de irse, el tono suave de voz cuando dijo, no tardaría, el beso rápido y frío que se dieron. Y lo peor, mientras él estaba en casa, esperando su regreso, creyéndose su cuento de la noche de las chicas, ella estaba allí, en una fiesta, sin vergüenza ni miedo a ser descubierta. Respiró hondo, luchando por organizar sus pensamientos. La ira, el miedo, la humillación. Se sentía el hombre más ingenuo de la tierra, pero también el más traicionado. Cogió su teléfono celular con manos temblorosas e intentó llamarla, solo para escuchar el sonido interminable de llamadas ignoradas. Ella no respondió, murmuró para sí mismo, mientras el amargo sabor de la rebelión comenzaba a subirle a la garganta. Su mente estaba acelerada, imaginando cada palabra que ella le diría cuando regresara a casa, cada excusa tonta que se le ocurriría para justificar esa mentira. Por un momento, consideró confrontarla allí mismo, en medio de la fiesta, pero eso solo aumentaría el drama, y sabía que ella desempeñaría el papel de víctima, distorsionando la realidad a su favor. La noche fue larga. No durmió. Cada minuto parecía una tortura silenciosa, la habitación a su alrededor parecía encogerse, asfixiarse. Cuando finalmente escuchó que se abría la puerta principal, era casi de mañana. Entró a la casa como si nada hubiera pasado, con una sonrisa tranquila en el rostro, como si realmente hubiera regresado de una noche inocente con amigos. Pero él sabía, lo había visto. Y por mucho que intenté mantener la calma, ya no pude controlar el temblor en mi voz cuando pregunté, ¿cómo estuvo tu noche de chicas? Ella vaciló, como sorprendida por el tono frío de la pregunta. Estuvo bien, respondió, tratando de sonar casual. Solo bebimos un poco, hablamos. ¿A dónde fuiste?, presionó, con una mirada ardiente, incapaz de ocultar el dolor mezclado con ira. En un nuevo bar que abrió. Fue divertido, respondió ella, pero la confianza en su voz ya comenzaba a flaquear. Él la miró fijamente durante lo que pareció una eternidad, sin pestañear, sin apartar la mirada. Entonces, ¿por qué estabas en una fiesta con él?, susurró, pero cada palabra se sintió como un golpe, pesado y lleno de dolor. Ella palideció. Por un instante, fue como si toda la escena se derrumbara a su alrededor. Intentó balbucear una explicación, pero él no estaba allí para escuchar excusas. Él simplemente se dio vuelta, fue al dormitorio, tomó una maleta y comenzó a tirar su ropa adentro, ignorando sus gritos de desesperación, tratando de evitar su inminente partida, tratando de abrazarlo, tratando de revertir lo que ya estaba destruido. El divorcio era inevitable. Pero incluso después de la ruptura, no podía dejar de pensar en la foto, la expresión de placer en su rostro mientras abrazaba a su amante. Cada vez que cerraba los ojos, la escena se repetía como una película tortuosa, cada detalle grabado en su memoria. El sabor amargo de la traición no abandonó sus papilas gustativas.
Unas semanas más tarde, cuando por fin empezó a encontrar algún tipo de paz y a reorganizar su vida, la noticia llegó a sus oídos. Un amigo en común, siempre un amigo, ¿verdad? Comentó casualmente, ¿sabes? Parece que su amante desapareció del mapa después de que todo fue descubierto. Casi se rió. ¿Se ha ido?, preguntó, sin creer el giro de los acontecimientos. Sí, la dejó en la estacada. Y por lo que dicen, desapareció sin darle ninguna satisfacción. Ella no sabe si la abandonó, si se arrepintió o si solo se estaba divirtiendo hasta que todo salió a la luz. La ironía de todo esto. Mientras él lidiaba con el dolor de un matrimonio destruido, ella también estaba sola, traicionada por su propio amante, arrojada al caos que ella misma había creado. La traición que había sufrido parecía haberse convertido en un arma de doble filo, que ahora también la lastimaba a ella. El amante, que le había prometido aventura y pasión, no estaba allí para sostenerla cuando cayó. Perdió a su marido, perdió a su amante, perdió todo aquello sobre lo que creía tener control. Y ahora, se preguntó, ¿qué lleva a una persona a destruir su propia vida por una noche de placer, por una mentira que pensaba que nunca sería descubierta? ¿Qué hace que alguien arriesgue tanto por algo que, al final, era tan frágil como un castillo de naipes? Y la pregunta que más lo torturaba, después de todo el dolor y toda la pérdida, ¿sentiría algún tipo de remordimiento real o seguiría mintiéndose a sí misma sobre lo que hizo? Con estas preguntas resonando en su mente, finalmente entendió que la verdadera traición no estaba solo en el acto de infidelidad. Ella estuvo en las mentiras, la confianza rota y la forma en que todo se ocultó, hasta el último segundo, hasta que una simple foto reveló la verdad. Bienvenido al canal. Aquí, la traición no es solo una historia, es una lección. No apoyamos, fomentamos ni toleramos ningún tipo de traición. Todas las historias que escucharás son ficticias, pero la verdad es una: la traición destruye vidas, rompe corazones y deja profundas cicatrices. Prepárate, porque lo que viene a continuación es intenso, lleno de giros y revelaciones impactantes. Agárrate fuerte y disfruta, la historia comienza ahora. Era una calurosa noche de verano en Madrid y la ligera brisa que soplaba por las calles fue un bienvenido alivio del calor sofocante del día. Dentro del pequeño y acogedor departamento de Javier y Sofía, la vida parecía serena. Los dos llevaban casi 7 años casados, un matrimonio que, para muchos, parecía ideal, una mezcla de complicidad, respeto y pasión. Sofía era una mujer bella e independiente, siempre muy carismática. Sus ojos brillantes y su sonrisa fácil la hacían amada por todos los que la rodeaban, mientras que Javier, con su aire tranquilo y atento, era el tipo de hombre que se preocupaba por mostrar cariño y hacer sentir especial a su esposa cada día. La típica pareja que parecía hecha para durar. Su rutina estaba marcada por momentos sencillos pero significativos, cenas tranquilas después del trabajo, paseos por la ciudad los fines de semana y largas conversaciones sobre planes y sueños. Javier trabajaba como director de marketing en una empresa de tecnología y pasaba gran parte de su tiempo frente al ordenador, buscando nuevas ideas y estrategias. A pesar de tener una vida ocupada, se propuso mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, dedicándose a su matrimonio con Sofía como su prioridad. Sofía, por otro lado, era profesora de arte en una escuela local. Su talento para la pintura se hizo evidente en cada rincón del apartamento, el cual llenó de cuadros coloridos y vibrantes, transformando el espacio en un reflejo de su personalidad. Ella siempre fue creativa, intensa, y eso se reflejó en su forma de vivir. Sofía le daba vida a todo lo que la rodeaba, y eso era algo que siempre fascinó a Javier. Se enamoró de esta luz, de este fuego que ardía en ella. Ella era un espíritu libre y él siempre respetó esa libertad. Sin embargo, con el paso de los años, esa misma intensidad que un día los unió ahora empezó a crear una brecha sutil, una inquietud que Javier notó, pero no supo exactamente cómo lidiar. En medio de una activa vida social, los dos mantuvieron una buena red de amigos. Las reuniones de los viernes en su bar favorito, los almuerzos informales de los domingos y las fiestas llenas de vino y música flamenca formaban parte de sus vidas. Sofía, siempre muy sociable, solía ser el alma de estas reuniones, riendo a carcajadas y encantando a todos con su presencia. Javier, un poco más reservado, observaba con una mezcla de orgullo y admiración. Le encantaba ver brillar a Sofía y sentir la suya.
Pero, a veces, también sentí una punzada de inseguridad, una sensación incómoda de que tal vez no podría seguir el ritmo de toda esa energía que ella emanaba. Un detalle que siempre destacó su relación fue la confianza. Javier confiaba en Sofía y creía que, incluso con todos los altibajos que podía traer el matrimonio, esa confianza era el pilar que sostenía la relación. Era la certeza de que, al final del día, ella estaría a su lado. Para él, el amor era un acuerdo silencioso de lealtad, un pacto que los dos hicieron en el altar y que estaba implícito en cada gesto, en cada palabra. Pero había un matiz en la personalidad de Sofía que Javier no podía entender del todo. A veces parecía distante, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Había inquietud en su mirada, una búsqueda de algo que no podía nombrar. Trató de ignorar este sentimiento, convenciéndose a sí mismo de que era solo el estrés de la rutina o de una fase pasajera. Toda pareja pasa por esto, pensó, siempre esperando que esos momentos de distancia desaparecieran y las cosas volvieran a la normalidad. Sofía, a su vez, también vivió sus dilemas internos. Amaba a Javier y apreciaba la estabilidad que él aportaba a su vida, pero al mismo tiempo sentía una especie de vacío, una necesidad de sentir más. Las responsabilidades, la rutina y la previsibilidad del matrimonio comenzaron a pesar sobre sus hombros como un ancla. Le encantaba la seguridad que Javier le brindaba, pero se encontró fantaseando con qué más podría ofrecerle la vida, con aventuras y experiencias que la hicieran sentir viva. Era hambre de algo nuevo, algo que rompiera la monotonía y le recordara que seguía siendo esa mujer enamorada de lo desconocido. Y fue en ese contexto que surgió una oportunidad aparentemente inocente. Una compañera de trabajo de Sofía empezó a organizar pequeñas fiestas y eventos para relajarse. Inicialmente eran solo reuniones casuales, donde ella se divertía y aprovechaba para relajarse un poco después de una semana de trabajo. Javier en ocasiones la acompañaba, pero en otras prefería quedarse en casa, tomando un descanso de una larga semana en la oficina. Sofía nunca le dio ningún motivo para sospechar de sus salidas, eran solo momentos de distracción con amigos, ¿verdad? Y siempre ha sido transparente sobre sus idas y venidas. Sin embargo, con el tiempo, estos encuentros se volvieron más frecuentes e intensos. Las noches de chicas se convirtieron en un hábito semanal. Le entusiasmaba elegir ropa, maquillaje, perfume. Javier notó su entusiasmo, pero no le pareció extraño. Para él, Sofía siempre fue una mujer a la que le gustaba sentirse bella y segura de sí misma. Y si esas salidas la hacían feliz, él no tenía motivos para detenerla. Había una sensación de libertad mutua en su matrimonio, la confianza que Javier siempre había apreciado. Pero con el paso de los meses, hubo algo que empezó a cambiar sutilmente. Sofía empezó a llegar cada vez más tarde. A veces, en mitad de la noche, Javier se despertaba al oír girar la llave en la puerta y ella entraba silenciosamente, intentando no hacer ruido, llevando ese dulce olor a vino y perfume. Cuando le preguntaba cómo había ido la noche, Sofía siempre respondía vagamente, mirando hacia otro lado, estuvo genial. Solo nos reímos y bebimos un poco. No mucho. Estas breves y evasivas respuestas empezaron a despertar en Javier una pequeña duda, sospecha que intentó reprimir. Después de todo, era Sofía. Ella nunca haría nada que pudiera romper el pacto de lealtad que tenían. Pero al mismo tiempo, había algo en sus acciones que no podía ignorar. La forma en que mantenía su celular, siempre al revés. Los mensajes los recibía a altas horas de la noche y los leía en secreto, sonriendo de una manera que no podía entender. Intentó alejar esos pensamientos, pero la sensación de que algo andaba mal persistía. Y así, a medida que pasaban las semanas, Javier se encontraba cada vez más desgarrado. Por un lado, el deseo de confiar plenamente en su esposa, como siempre lo había hecho. Por el otro, la intuición de que había algo que él no estaba notando, algo escondido bajo la superficie de normalidad que Sofía intentaba mantener. Luchó contra estas sospechas, tratando de mantener su matrimonio en armonía, pero la incertidumbre lo estaba devorando por dentro. La ciudad a su alrededor seguía su ritmo, con sus días soleados, sus noches inquietas, pero dentro de ese departamento había una tensión creciente, un abismo que lentamente se abría entre ellos, a pesar de que ambos intentaban mantenerse firmes. El matrimonio, que antes parecía tan sólido, ahora parecía dispuesto a desmoronarse en cualquier momento. Y Javier, sin saberlo,
estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo lo que creía. Una verdad que ya no podría ser ignorada, que haría que toda su vida, hasta entonces tan estable y segura, diera un vuelco. Aún así, permaneció ajeno a lo que estaba por venir. Después de todo, hay cosas que solo se pueden ver cuando estás preparado para mirar la realidad a los ojos, incluso si eso significa destruir el mundo que conoces. Los meses que siguieron fueron un juego silencioso de emociones encontradas para Javier. Comenzó a observar más a Sofía, buscando respuestas en las pequeñas cosas, en la forma en que se arreglaba antes de salir, en las excusas que daba para no estar en casa, en el olor de un perfume que no era el suyo cuando llegaba tarde. Se sentía atormentado por esas pequeñas sospechas, y la idea de que algo estaba fuera de lugar no lo dejaba en paz. Sofía, por su parte, estaba cada vez más involucrada en su vida social. Las noches de chicas seguían siendo un pretexto recurrente, y Javier, aunque intentaba no demostrarlo, ya no podía ocultar la creciente sensación de que su mujer se alejaba. No quería ser controlador, odiaba la idea de ser ese tipo de marido. Pero era imposible ignorar las excusas cada vez más frecuentes de que la noche acabó alargándose, o perdimos la noción del tiempo. Su mirada parecía distante, como si siempre estuviera perdida en pensamientos que él no compartía, y eso lo dolía profundamente. Era como si hubiera un muro invisible entre ellos, algo que no podía superar. Una de esas noches, mientras Sofía se preparaba para salir, Javier la observaba desde el sofá. Estaba especialmente guapa, con vestido nuevo y maquillaje impecable. La vio en el espejo, arreglándose el cabello y aplicándose un lápiz labial rojo que acentuaba su sonrisa. Cuando ella se volvió hacia él y le preguntó casualmente si todo estaba bien, él simplemente sonrió y asintió. Pero por dentro, algo en él gritaba preguntando qué estaba pasando realmente. ¿A dónde iría? ¿Con quién? ¿Por qué todo parecía tan diferente? Una noche, cuando Javier estaba acostado en la cama, sin poder dormir, decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Tomó el celular de Sofía, que estaba cargando al lado de la cama. Inmediatamente se sintió abrumado por un sentimiento de culpa, pero al mismo tiempo, era como si necesitara esa respuesta, una última oportunidad para saber si sus sospechas eran solo una paranoia infundada. Mientras miraba su celular, notó que todos sus mensajes recientes habían sido borrados. No había historial de llamadas, ni fotos, nada. Un vacío que le dejó con una sensación de malestar del estómago. Sofía nunca había ocultado sus conversaciones, al menos no que él supiera. Mirando al techo de la habitación, los pensamientos de Javier comenzaron a confundirse. Quería creer que su esposa era fiel, que todo era solo su imaginación. Pero cuanto más intentaba ignorar estas señales, más gritaban en su cabeza. No podía olvidar la expresión de su rostro cuando se fue, la forma en que rápidamente cambió de tema cuando él le preguntó algo sobre las fiestas. Y eso lo estaba llevando al límite, una mezcla de ira, tristeza y un deseo desesperado de saber la verdad. Entonces, un viernes por la noche, todo cambió. Javier estaba sentado en la sala, navegando distraídamente en las redes sociales, cuando recibió una notificación. Era una nueva publicación de uno de sus amigos, que estaba en una fiesta esa noche. Abrió la foto esperando ver algo casual, pero lo que encontró hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Una imagen que a primera vista parecía inofensiva, pero que lo devastó por completo. En la esquina de la foto, entre risas y bailes, estaba Sofía. Pero ella no estaba sola. Junto a ella, demasiado cerca, con las manos en la cintura y una sonrisa íntima, estaba un hombre que Javier nunca había visto. Por un momento, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada detalle de esa foto se sintió como una puñalada a su confianza. Cerró los ojos, tratando de convencerse de que había alguna explicación plausible para esto. Pero luego volvió a mirar, ampliando la imagen. No había ninguna duda. Sofía estaba con otro hombre. Y no era solo la proximidad lo que le molestaba, era su mirada, una mirada de complicidad, de deseo, que no había visto en mucho tiempo. La sangre le hervía en las venas y sentía una mezcla de ira, decepción y desesperación. Se levantó abruptamente del sofá y caminó por la habitación, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. El celular temblaba en sus manos mientras buscaba la foto una y otra vez, como si necesitara torturarse aún más con esa escena.
Y entonces, sin pensarlo, llamó a Sofía. 1, 2, 3 veces. Y todas las llamadas fueron ignoradas. Cada toque sin respuesta era como un golpe en su alma. En ese momento, Javier supo que ya no podía evitar el enfrentamiento. No había más excusas para que aceptara. La confianza que él apreciaba, que consideraba la base de su relación, se había hecho añicos en 1000 pedazos. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Pero sabía que necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Aún con las manos temblorosas, le envió un mensaje directo y seco a Sofía: lo sé. Solo eso. Y luego apagó su celular. No quería escuchar explicaciones vacías, no quería recibir un aluvión de mentiras. Todo lo que quería era afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Mientras el silencio de la noche llenaba el apartamento, Javier sintió una oleada de vacío y dolor, pero también un extraño alivio. Era como si por fin pudiera afrontar lo que había temido durante tanto tiempo. El silencio se sintió pesado, sofocante, mientras esperaba el regreso de Sofía, esperando el momento en que la verdad finalmente saldría a la luz, poniendo fin al tormento que lo había consumido durante tanto tiempo. Y en ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que la traición era solo la punta de un iceberg, y que lo peor estaba por llegar. Sofía regresó a casa unas horas más tarde, cuando eran casi las 4 de la madrugada. Se deslizó por el pasillo, intentando no hacer ningún ruido, como siempre. Pero, para su sorpresa, las luces estaban encendidas y allí estaba Javier, sentado en la sala, con el rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara solitaria, la mirada en blanco, fija en el suelo. Al escuchar el sonido de la puerta, lentamente levantó la vista, y lo que Sofía vio fue algo que nunca antes había visto, una mezcla de tristeza, enojo y algo aún más aterrador, algo que no pudo identificar, pero que la dejó congelada. Fue. Javier, ¿qué estás haciendo despierto? Intentó sonar casual, pero la inseguridad se notaba en su voz. Él no respondió de inmediato, simplemente continuó mirándola, con los ojos pesados, llenos de dolor silencioso. Sofía cerró la puerta detrás de ella, dejando caer su bolso al suelo mientras miraba fijamente a su marido, que todavía no había dicho una palabra. Me mentiste, dijo finalmente, su voz baja pero afilada como una espada. ¿A dónde fuiste esta noche? ¿Dónde estabas realmente, Sofía? Esas palabras parecieron cortar el aire y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por un momento pensó en volver a mentir, en inventar algo para escapar de esa conversación. Pero la intensidad de la mirada de Javier la detuvo. Ella sabía que él lo sabía. Ya no había lugar para el engaño. Yo, estaba con unos amigos. Era una noche normal, como cualquier otra, intentó insistir con la voz temblorosa, pero sin mucha convicción. Javier rió amargamente, una risa que rebosaba dolor y sarcasmo. ¿Es así? ¿Una noche normal?, preguntó levantándose de repente, sacando su celular del bolsillo y arrojándolo hacia ella. La pantalla se iluminó al tocar el suelo, revelando la foto, la maldita foto de la fiesta, con Sofía y su amante, riendo, cerca, como si fueran pareja. Ella palideció. Las palabras se escaparon y el silencio en el apartamento se volvió ensordecedor. Lo vi, Sofía, continuó, tratando de mantener la voz firme mientras luchaba por controlar su ira. Estuviste allí, con él. Me mentiste, me miraste a los ojos y mentiste todas esas noches. Todas esas malditas noches que dijiste que eran para divertirte con tus amigos, estuviste con él. Cerró los ojos por un momento, tratando de recomponerse, pero el dolor era evidente. Confié en ti, Sofía no supo qué decir. Sabía que cualquier excusa o intento de justificarlo no funcionaría. Ella sabía que había perdido. Javier, yo, no sé qué decir, fue un error, solo una vez, comenzó ella, intentando agarrarse a algo, pero él la interrumpió, furioso. No intentes mentirme ahora, Sofía, gritó, sin poder contener la explosión de dolor. No me hagas quedar como un idiota más de lo que ya lo haces. ¿Sabes qué es lo que más duele? Pasé noches sin dormir, tratando de convencerme de que estaba equivocado, que tú eras la mujer con la que me casé, que tú nunca lo haría. Hacer algo así. Y tú, te estabas divirtiendo con otro hombre mientras yo estaba aquí, esperándote, creyendo cada una de tus palabras. Tú
tú destruiste todo. Sofía se desplomó en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro, incapaz de contener el peso de la culpa que ahora se estaba volviendo innegable. Lo siento, Javier, repitió, como si esas palabras fueran suficientes para reparar la destrucción que había causado. Javier sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Perdón? ¿Lo sientes ahora que me enteré? No antes, no cuando me mentiste, no cuando saliste de casa para encontrarte con él. No cuando llegaste a casa y me besaste como si nada pasara. Tú, no lo lamentes, Sofía. Solo lo lamentas porque te atraparon. El ambiente era pesado. El dolor en los ojos de Javier era devastador y Sofía no podía sostener su mirada. Sabía que no había vuelta atrás, pero nunca había imaginado que la confrontarían de una manera tan directa y cortante. Javier respiró pesadamente, como si cada palabra le arrancara un pedazo del alma. ¿Quién es?, preguntó de repente, su voz ahora más controlada, pero todavía llena de sufrimiento. ¿Quién es este hombre que valió la pena destruir todo lo que construimos? ¿Quién es él, Sofía? Tragó saliva, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero no las había. No había excusa, ningún argumento que pudiera reparar el daño causado. Es alguien que conocí hace poco, Javier. No es importante. No significa nada, fue un error, algo, fugaz, intentó responder, pero se le quebró la voz. Cada palabra, y sabía que no sonaba convincente. Sabía que esa excusa ya no importaba, que no había justificación para lo que había hecho. Pero fue entonces que, en medio de aquel doloroso enfrentamiento, el celular de Sofía vibró en el suelo. Rápidamente miró la pantalla, pero Javier fue más rápido y agarró el dispositivo que tenía delante. Sus ojos recorrieron el texto del mensaje que acababa de llegar. Era un mensaje de su amante. Y Javier leyó en voz alta, con el sabor amargo de la traición apretándole aún más en la garganta: tenemos que hablar. Las cosas se salieron de control. No puedo seguir. Adiós. Se quedó quieto, sosteniendo su teléfono celular, tratando de procesar la información. Un momento de pesado silencio se formó entre los dos. Sofía, aterrada, intentó recuperar su celular, pero Javier se alejó. ¿Qué significa eso, Sofía? ¿Él te dejó? ¿Ya se fue? ¿Te estaba mintiendo también? Sofía se desplomó llevándose las manos a la cara, incapaz de mirar a Javier. Ella sabía lo que eso significaba. Su amante no estaba dispuesto a continuar después de que el secreto fuera expuesto, después de que ella había arriesgado tanto y destruido su propio matrimonio por él. Y ahora, se estaba mostrando como un cobarde, abandonándola cuando las cosas se pusieron difíciles. Yo, no lo sé, Javier, yo no sabía que, yo. Javier se rió, pero fue una risa amarga, llena de sarcasmo y desprecio. Entonces eso es todo, Sofía, destruiste nuestra vida, nuestro matrimonio, por nada, por alguien que ni siquiera tuvo la decencia de quedarse a tu lado, por alguien que simplemente, se alejó. La revelación pesó como un trueno en la mente de Javier. No sabía si sentir ira, desprecio o lástima. Lástima de sí mismo, de haber confiado tanto, de haberse dedicado tanto a esa relación. Lástima por Sofía, que ahora estaba allí, indefensa, destrozada por sus propias decisiones. Lástima por el hombre que, cobardemente, la había dejado sola, sin importarle siquiera el caos que provocaba. El silencio que siguió fue asfixiante. Sofía lloraba, sollozaba, intentaba buscar una explicación, pero no había nada que decir. Javier, en cambio, se sentía vacío. Como si todo lo que conocía, todo lo que amaba, se hubiera disuelto ante sus ojos. La traición había quedado al descubierto, y con ella, toda la fragilidad de un matrimonio que parecía tan sólido, pero que, en realidad, se sustentaba en mentiras e ilusiones. Y ahora, ante toda esa verdad desnuda, lo único que quedaba era el dolor de afrontar el final inevitable. Pero algo cambió dentro de él. Una sombría determinación estaba empezando a surgir. Sabía que no terminaría ahí. Que había mucho más que decir, mucho más que afrontar. Y que, de una forma u otra, no permitiría que Sofía se saliera con la suya con toda esa destrucción. Lo que Javier no sabía era que, por muy preparado que estuviera para afrontar la verdad,
lo peor aún estaba por llegar. El silencio se apoderó de la habitación. Javier y Sofía se quedaron allí, inmóviles, como si el mundo que los rodeaba se hubiera congelado. Vio llorar a su esposa, pero lo único que sintió fue un profundo vacío, una extraña e inquietante indiferencia. El dilema que se desarrollaba en su mente era una tortura. La mujer que había amado, en la que había confiado y planeado un futuro juntos, ahora estaba ante él como una extraña. Un extraño que había traicionado todos los votos y promesas que una vez juraron. Javier se levantó lentamente del sofá, con el rostro pálido y las manos ligeramente temblorosas. «Voy a salir de aquí», dijo, con la voz tensa, casi quebrada. «Ya no puedo quedarme en este lugar, mirándote». Sofía sollozó, tratando de levantarse, pero él le hizo un gesto para que se detuviera, levantando una mano temblorosa. «No intentes detenerme, no intentes justificarme, no digas nada. Ya has dicho suficiente y yo, he escuchado suficiente». Se dirigió a su habitación, tomó algo de ropa y rápidamente la metió en una mochila. Sofía corrió tras él, desesperada. «Javier, por favor, no te vayas, podemos solucionar esto. Cometí un error, pero yo, puedo cambiar, podemos superar esto juntos». Las palabras salieron entre sollozos, su voz llena de pánico y arrepentimiento. Ella extendió la mano para tocarlo, pero él rápidamente se apartó, como si el simple contacto fuera suficiente para quemarlo. ¿Superarlo? Sofía, ¿cómo esperas que superemos esto? Dime, ¿cómo? Destruiste nuestra vida, nuestro matrimonio, y ahora, después de todo, después de que me enteré, después de que este otro hombre había te dejó, ¿quieres resolverlo? ¿Como si nada hubiera pasado? No, eso no va a pasar. Javier habló casi sin aliento, las palabras saliendo como si cada una le cortara el cuello. Sentía que necesitaba distancia, que necesitaba respirar, salir de ese espacio asfixiante y encontrarse a sí mismo, recomponerse. Sofía, perdida en su propio dolor y culpa, empezó a suplicar. «Por favor, no hagas esto. No lo tires todo por la borda. Aún podemos intentarlo, por favor, te amo, Javier, te amo». Pero esas palabras le sonaron vacías, como si fueran solo ecos de algo que ya no existía. La idea de amor que ella pronunciaba estaba manchada, corrompida por mentiras y traiciones. No podía creerlo, no quería creerlo. Javier se acercó a la puerta, respiró hondo y, sin mirar atrás, salió. El sonido del portazo resonó por toda la casa y Sofía cayó de rodillas, llorando profusamente y hundiendo el rostro entre las manos. Sabía que ese momento marcaba el fin de todo lo que conocía, de toda la vida que construyó junto a Javier. Y lo que es peor, sabía que todo era culpa suya. Su amante se había ido, Javier estaba fuera de su vida y lo único que quedaba era un vacío insoportable, un abismo del que no sabía cómo salir. Afuera, Javier caminaba sin rumbo por las calles vacías, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Cada paso parecía aumentar el peso en su pecho, el dolor se intensificaba con cada esquina que giraba. Se sintió traicionado, humillado, pero también devastado por la falta de respuestas. Estaba buscando algo que le diera significado, una explicación que justificara todo, pero sabía que nada podría justificar la traición. Finalmente, después de caminar durante horas, Javier llegó a la casa de un viejo amigo, Miguel. Era alguien que siempre había estado a su lado, desde sus días universitarios, alguien en quien confiaba completamente. Llamó fuertemente a la puerta, sin importarle la hora. Miguel la abrió asombrado al ver el rostro cansado y angustiado de Javier. «¿Qué pasó, hombre? ¿Por qué eres así?» Javier entró sin pedir permiso y, mientras se tiraba en el sofá, empezó a contarlo todo. Cada detalle, cada sospecha, la foto, el enfrentamiento, todo salió como un estallido sofocado, mientras Miguel escuchaba en silencio, con expresión seria. Cuando Javier terminó, parecía perdido, como si estuviera reviviendo toda la pesadilla otra vez. «Javier, yo, no sé qué decir», comenzó Miguel, escogiendo sus palabras con cuidado. «Sé que esto no cambia nada, pero hay que entender que ahora es un momento difícil. Lo que debes decidir es, ¿cómo vas a lidiar con esto de ahora en adelante?» Javier sacudió la cabeza, frustrado. «No lo sé, Miguel. Yo solo, no lo sé. Una parte de mí quiere desaparecer, olvidar que esto pasó.
Pero no puedo quitarme este dolor, dijo golpeándose el pecho. ¿Cómo supero esto? El amigo puso su mano sobre el hombro de Javier, tratando de ofrecerle algo de consuelo. No tengo la respuesta, hermano. Pero lo que sí sé es que, independientemente de cómo trates a Sofía, debes pensar que es lo mejor para ti en este momento. Tal vez eso signifique dejarla, o tal vez eso signifique tomarse un tiempo para pensar. Pero lo que no puedes hacer es dejar que este dolor te consuma hasta el punto de destruir todo lo que eres. Javier sabía que Miguel tenía razón. Pero, ¿cómo sería posible avanzar? ¿Cómo sería posible olvidar todo lo que vivió con Sofía? Pasó la noche allí, en el sofá de su amigo, sin poder dormir, dando vueltas en su mente cada momento del enfrentamiento, cada palabra dicha y no dicha. La traición todavía era una herida abierta y el dolor no parecía disminuir. Al día siguiente, Miguel lo acompañó a su casa a recoger algunas cosas más, tratando de ser un apoyo silencioso. Javier, todavía en shock, entró al apartamento vacío. Sofía ya no estaba allí, se había ido para darle espacio, o tal vez porque no soportaba enfrentarlo nuevamente. El lugar quedó inmerso en el silencio, y Javier, al entrar a la habitación, se enfrentó al vacío de la cama que alguna vez había compartido con amor y cariño. Ahora la cama era un recordatorio frío y cruel de que todo en lo que creía había sido destruido. Recogiendo silenciosamente sus cosas, encontró una carta dejada por Sofía encima de la cómoda. Su nombre estaba escrito en el frente con la letra que conocía tan bien. Por un momento pensó en abandonarla, ignorando cualquier intento de reconciliación o justificación que ella pudiera hacer. Pero al final tomó la carta y la guardó en su bolsillo. Sabía que necesitaba tiempo para leer, para comprender, incluso si las palabras allí contenidas solo trajeran más dolor. Cuando Javier salió de casa con sus maletas, una nueva determinación surgió en su pecho. Todavía no sabía qué haría con el matrimonio, con su vida, con la carta de Sofía, pero sabía que necesitaba afrontarlo de frente. Sabía que el fin de esa relación era inevitable, pero también sabía que necesitaba encontrar una manera de resurgir, de reconstruirse a partir de los pedazos. Sin embargo, lo que Javier aún no sabía era que, al afrontar el final, se vería obligado a afrontar algo aún más grande, algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Y esa verdad estaba a punto de ser revelada, trayendo consigo el último giro de esta historia. Han pasado algunas semanas desde la devastadora noche del enfrentamiento. Javier intentaba retomar su vida, aunque, en el fondo, la herida seguía abierta. Continuó viviendo en casa de su amigo Miguel, quien, aunque intentó ayudar, sabía que el dolor de Javier solo podría curarse con el tiempo. Cada mañana era una lucha, levantarme, trabajar, fingir que todo era normal. Pero por la noche, cuando se acostaba, la realidad lo golpeó con toda su fuerza. Los pensamientos se arremolinaban sin cesar, los recuerdos de su matrimonio, la traición, el abandono de Sofía. Y entonces, una noche, finalmente encontró el coraje para leer la carta que ella le había dejado. Sentado en el sofá de Miguel, solo y en silencio, Javier abrió la carta. Las palabras de Sofía estuvieron llenas de culpa y remordimiento. Ella habló de cómo nunca quiso lastimarlo, de cómo se arrepentía de cada decisión que tomó. Pero había algo más en aquella carta, algo que hizo que Javier dejara de leer por un momento, sintiendo que se le aceleraba el corazón. Sofía mencionó que, luego de la separación, había intentado ponerse en contacto con su amante, para resolver todo de alguna manera. Sin embargo, su respuesta fue seca y cruel, la bloqueó sin dejar rastro ni explicación. El hombre por el que arriesgó todo la dejó para valerse por sí misma, sin importarle las consecuencias que enfrentaría. La carta continuaba y Sofía admitía que ahora estaba sola, sin nadie. Habló del arrepentimiento que la consumía a diario, de cómo, después de perder a Javier, se dio cuenta de que lo único que quería era recuperar su antigua vida. Javier sintió una punzada de empatía, no por Sofía, sino por él mismo. Estaba pagando el precio de sus acciones, sufriendo la soledad que había creado. Y aunque su dolor no desaparecía, había algo extraño en saber que ella también estaba sufriendo. Era como si el peso sobre su pecho se volviera un poco más ligero. Pero Javier no estaba dispuesto a perdonar. Sabía que, aunque Sofía lo lamentara, las decisiones que tomó dejaron marcas profundas e irreversibles.
decidió seguir adelante y comenzó a concentrarse en su propia vida, saliendo a conocer gente nueva y reconectándose con viejos amigos que había dejado de lado mientras estaba casado. Poco a poco empezó a recuperarse, a redescubrir quién era, a encontrar placer en estar consigo mismo. Fue un proceso lento pero necesario. Mientras tanto, Sofía lidiaba con las consecuencias de sus acciones. Se había mudado a un apartamento pequeño, lejos de la vida que tenía antes. El vacío era insoportable, todas las cosas que alguna vez había amado y valorado parecían perdidas para siempre. Intentó, por todos los medios, redimirse ante los ojos de Javier, le envió mensajes, intentó hablar con él en el trabajo, incluso lo esperó fuera de casa para una charla rápida. Pero él no estaba dispuesto a escuchar, no quería darle la oportunidad de justificar lo que hizo una vez más. La traición no era algo que pudiera deshacerse con palabras o promesas vacías. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Sofía vio a lo lejos a Javier, riendo y hablando con un grupo de amigos. Se detuvo, sintiendo una opresión en el pecho. Era la primera vez que lo veía sonreír desde el fin de su matrimonio. Por un momento pensó en acercarse, pero se detuvo. Era como si algo dentro de ella le dijera que ya no tenía derecho a interferir en su vida, que lo mejor que podía hacer era dejarlo en paz y aceptar el error que cometió. Y entonces, Sofía se giró y se alejó, sabiendo que el capítulo entre ella y Javier estaba cerrado de una vez por todas. Sin embargo, a Javier le pasó algo inesperado. En medio de su búsqueda por seguir adelante, conoció a una antigua compañera de trabajo, Clara. Se habían conocido hace años, pero nunca se habían acercado realmente. Esta vez, sin embargo, la conexión fue instantánea. Clara fue comprensiva, atenta y lo escuchó contar todo lo sucedido, sin juzgar, sin consejos no solicitados, solo le ofreció su hombro y su amistad. Con el tiempo, esta amistad empezó a transformarse en algo más, y Javier se dio cuenta de que por fin estaba haciendo espacio para una nueva relación en su vida. Era un sentimiento diferente, algo que no llevaba el peso del pasado, sino más bien la esperanza de un nuevo comienzo. Mientras Javier seguía adelante, Sofía encontró la manera de empezar de nuevo. Sola y sin apoyo, comenzó a redescubrirse a sí misma, sumergiéndose de lleno en el arte. Sus pinturas, que alguna vez fueron solo un hobby, se convirtieron en una forma de expresar el dolor y el arrepentimiento que sentía. Y al poner todo su corazón y alma en la pantalla, encontró una especie de redención personal, algo que la ayudó a aceptar las consecuencias de sus decisiones. El amante de Sofía, a su vez, desapareció tan rápidamente como apareció. Regresó a su vida como si nada hubiera pasado, abandonando a Sofía sin pensarlo dos veces. La traición que fomentó y alimentó desapareció tan pronto como se volvió inconveniente para él. Y, en cierto modo, era el destino que merecía, una vida desprovista de relaciones profundas, marcada únicamente por sus propias decisiones egoístas. Javier y Clara, meses después, empezaron a construir juntos una nueva historia. No fue un proceso fácil para Javier, quien aún tenía heridas que sanar, pero Clara entendió su pasado y estuvo dispuesta a caminar junto a él. Juntos aprendieron que el amor, para ser verdadero, necesitaba tiempo, paciencia y, sobre todo, confianza, algo que Javier supo valorar como nunca antes. Sofía, en cambio, siguió sola su viaje. Nunca volvió a hablar con Javier, nunca tuvo la oportunidad de redimirse ante sus ojos. Pero tal vez eso era lo que necesitaba, aceptar que algunas decisiones en la vida son definitivas y que algunas pérdidas son irreparables. Al final, todos los personajes pagaron el precio de sus elecciones. Javier, Sofía y el amante desaparecido se enfrentaron a las consecuencias de sus acciones. Pero, al final de todo, lo que quedó fue la inevitable verdad de que la traición destruye, duele y deja huellas profundas. Y aunque para algunos pueda llegar el perdón y la redención, el camino para superar el dolor es largo y arduo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario sobre lo que te pareció. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias llenas de giros, emociones y reflexiones. Y recuerda, aquí no apoyamos las trampas de ninguna manera. Cada acción tiene su consecuencia y cada mentira, tarde o temprano, sale a la luz. Hasta la próxima.